la siguiente diapositiva nos dice movimiento rectilíneo uniforme. Y bueno, pues entonces vamos a comenzar a entender estas gráficas, bueno, a platicarlas. Lo que hicimos ahorita con lo que calculamos, con la velocidad y la distancia recorrida, es un movimiento rectilíneo uniforme porque se está considerando que es un movimiento con velocidad constante y en línea recta. Un movimiento en línea recta con velocidad constante. Es decir, no cambia ni la magnitud ni la dirección. Les iba a decir cuál era la diferencia entre la dirección y el sentido. La dirección la podemos entender así. La voy a poner con flechas. Así. Así yo indico que voy hacia el norte, ¿cierto? Y así yo indico que voy hacia el sur, por ejemplo, ¿no? Bueno, si voy hacia el norte o voy hacia el sur, voy en la misma dirección. Voy en una dirección paralela, perdón, vertical, ¿sí? Vertical. Voy en la misma dirección, pero voy en sentido opuesto. Si yo voy hacia el este y hacia el este, voy en la misma dirección y en el mismo sentido. Pero si tengo estas dos líneas, pueden tener la misma dirección, pero sentido opuesto, ¿sí? Entonces, cuando hablo de un movimiento en línea recta, pues hablo de una recta, y cuando hablo de dirección constantes, pues es que siempre va hacia hacia la misma dirección, no da vueltas, no hace como que curvas, y no cambia de sentido, no va primero para allá y luego va para arriba y luego para abajo, ¿no? Entonces, la diferencia entre la dirección y el sentido, que es lo que nos dice un vector, pues simplemente es la dirección, se entiende como que las dos son verticales, o las dos son horizontales, o las dos tienen el mismo ángulo de inclinación, solo que el sentido, pues nos dice si una va para arriba y otra va para abajo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dirección constante es que pues, siempre se dirige al este o siempre se dirige al norte y en línea recta. Y bueno, pues que no hay aceleración, porque si nosotros tenemos una velocidad constante, la velocidad constante nos implica que no hay cambio de velocidad. Y si hubiera un cambio de velocidad es que existió una aceleración. Por lo tanto, la aceleración es nula, la velocidad es constante, y si tengo una velocidad constante, a cada periodo de tiempo recorro la misma distancia, ¿sí? Por tanto, mi desplazamiento es en línea recta con la misma magnitud, dirección y sentido. Así represento, no importa si sea un segundo o 10 o un día o 5 horas en lo que mide el tiempo, siempre voy a tener una línea recta porque a cada periodo de tiempo recorro la misma cantidad de distancia. Y no importa en qué momento mida la velocidad, es constante y siempre va a ser el mismo valor. Esto a diferencia de un movimiento acelerado, ¿sale? Un movimiento acelerado nos habla de un cambio de velocidad. Entonces, si hay aceleración, hay cambio de velocidad. En un periodo de tiempo, en un intervalo de tiempo. Bueno, aquí debemos de considerar la diferencia, o debemos entender la diferencia entre un movimiento acelerado y un movimiento uniformemente acelerado. Si yo me subo a una rueda de la fortuna en mi carrito, pues yo primero voy a realizar un movimiento
hacia arriba. Montaña, ¿qué dije? Ah, sí, montaña rusa. ¿Dije rueda rusa o dije rueda de la fortuna? Es que el siguiente es con rueda de la fortuna. Bueno, perdón, sí, una montaña rusa. Entonces, si yo me subo a un carrito en la montaña rusa, bueno, pues voy a tener diferentes tipos de aceleraciones. Una hacia abajo, luego un movimiento hacia arriba, que va a ser una aceleración que se reduce, luego una que se incrementa, luego que se reduce, que se incrementa, se reduce en diferentes magnitudes, ¿de acuerdo? Y también depende de la inclinación de las curvas, pues van a ir experimentando una diferente aceleración el carrito de la montaña rusa en cada tramo de la rueda de la fortuna. Entonces, ahí hablamos de un movimiento acelerado. Hay diferentes valores o magnitudes de la aceleración. Y nosotros, para poder hablar de un movimiento uniformemente acelerado, pues hablamos de un movimiento donde solo existe una magnitud, un valor de la aceleración. Entonces, si yo quiero hacer mi análisis de el movimiento en una rueda en una montaña rusa, ya iba otra vez a equivocarme, entonces lo que tengo que hacer es dividir mi movimiento en diferentes momentos, en diferentes tramos, digámoslo así, en pequeños espacios en donde la aceleración sea constante, donde el carrito sea afectado por la misma aceleración. Y entonces, en este pequeño instante, va a haber una aceleración. En este otra, en este otra, en este otra, y así en cada tramo, pues estamos dividiendo los momentos en donde tenemos una misma aceleración y entonces vamos a tener un análisis con muchos movimientos uniformemente acelerados, ¿de acuerdo? Bueno, para la aceleración, las gráficas se van a comportar de diferente manera que se comportaron en el movimiento rectilíneo uniforme. Aquí vemos la distancia como una diagonal, la velocidad como una horizontal. Acá vemos la aceleración como una horizontal y la velocidad como una diagonal. En el movimiento uniforme, en el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, es decir, horizontal, pero aquí tiene inclinación, ¿sí? Porque si hay una aceleración, hay un cambio de velocidad. Cada momento vamos a tener una mayor velocidad porque se va incrementando por acción de una aceleración. Y si a cada momento vamos más rápido, a cada momento voy a recorrer una mayor distancia. Entonces yo no voy a poder expresar la distancia o la posición como una línea recta, sino como una curva, una parábola. Yo matemáticamente para poder encontrar este efecto necesito por fuerza un término al cuadrado. Esta ecuación es una ecuación de movimiento acelerado y la S es la distancia recorrida. Para la distancia recorrida necesito entonces un término cuadrático para que pueda yo obtener un comportamiento parabólico en curva, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la diferencia entre un movimiento acelerado, un movimiento uniformemente acelerado y un movimiento rectilíneo uniforme, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de aceleración. Dice el ejercicio, un auto tiene
una velocidad de 20 kilómetros por hora. Luego de 5 minutos adquiere una velocidad de 80 kilómetros por hora. Calcula la aceleración que experimenta en metros por segundo al cuadrado. Entonces, nuevamente voy a poner datos, fórmula, sustitución. ¿Qué datos del problema? Pues da una velocidad igual a 20 kilómetros por hora. Da un tiempo. Dice que pasaron 5 minutos. Y luego que adquiere una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y nos dice que calculemos la aceleración. Entonces, la aceleración es nuestra incógnita, ¿sí? Según nuestra fórmula, si yo quiero calcular la aceleración, me dice la fórmula que es A igual a BF menos BI, todo entre T. Pero entonces, ¿qué es BF? ¿Qué es BI? ¿Y qué es T? Velocidad final. ¿Y entonces qué es BI? Velocidad inicial. Bueno, pues entonces, ya que tengo la fórmula y tengo mis datos, pues de mis datos, ¿cuál es BF y cuál es BI? ¿Los 20 kilómetros serán BF o BI? Ok, entonces, sí, aquí dice, un auto tiene una velocidad de 20 kilómetros. Entonces, sí, efectivamente sería la velocidad inicial. Y después de algún periodo de tiempo, llega a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Pues entonces, efectivamente, es una velocidad final, los 80 kilómetros, y una velocidad inicial, los 20 kilómetros. Voy a pasar el tiempo al renglón de abajo para que espero que sea un poco más claro, ¿vale? Bueno, entonces ahí está. Velocidad final menos velocidad inicial. A es igual a, lo voy a poner así, velocidad final 80 kilómetros por hora. Bueno, sí. Ah, ¿qué hice? Perdón. Aceleración es igual a 80 kilómetros por hora menos 20 kilómetros por hora, y todo eso entre 5 minutos. Y nuevamente tengo el mismo problema, que yo no puedo hacer la división si tengo horas arriba y minutos abajo. Entonces, nuevamente, yo puedo convertir yo podría convertir las horas a minutos para tener kilómetros por minuto, y también podría convertir los minutos a horas para tener kilómetros por hora, pero el enunciado me dice, calcula la aceleración en metros por segundo. Exactamente, Jorge. Entonces, ¿por qué no? Pues de una vez convierto la velocidad que está en kilómetros por hora a metros por segundo, y los minutos pues los convierto a segundos, y ya hago mi operación. Entonces, si yo ya sé que yo puedo convertir 20 kilómetros por hora, bueno, lo hicimos al revés, pero bueno, ahorita lo platicamos. Yo sé que 20 kilómetros por hora lo quiero en metros por segundo. Entonces, si quiero eliminar los kilómetros,
tengo que poner los kilómetros abajo. Y lo que quiero conservar van a ser metros. Entonces, mi conversión, mi factor de conversión es 1 kilómetro, pues ya sabemos cuántos metros tiene, ¿no? Son 1000 metros. Y ese sería mi primer factor de conversión. Ahora está arriba los metros porque lo que quiero eliminar son los kilómetros y conservar los metros. Entonces, ahora, para las horas, yo lo que quiero eliminar son las horas, pero no las puedo eliminar si las pongo abajo. Aquí es al revés. Si está arriba, lo elimino abajo, pero si está abajo, lo elimino arriba. Entonces yo sé que 1 hora quiero convertirlo a segundos, entonces, ¿cuántos segundos hay en 1 hora? No. ¿Cuántos segundos hay en 1 hora? Muy bien. 3600. ¿Por qué? Pues nuevamente, si yo sé que en 1 hora hay 60 minutos y que cada minuto tiene 60 segundos, pues 60 por 60 me dan los 3600. Entonces, 1 hora es igual a 3600 segundos. Bueno, pues entonces yo ya podría hacer mi operación 20 por 1000 entre 3600. ¿Sí? Pero bueno, pues para no estar haciendo todos estos, poniendo todos estos ceros, hago lo mismo. Yo le quito 2 ceros y luego yo le quito un cero más y me queda 3.6. Como no tiene sentido multiplicar por 1 y por 1, entonces yo lo que voy a hacer es dividir 20 kilómetros entre 3.6. En el otro ejercicio multiplicábamos por 3.6, ¿se acuerdan? Pero aquí lo que voy a hacer es dividir 20 kilómetros entre 3.6 y con eso voy a tener la velocidad en metros por segundo. 20 entre 3.6. Vamos a dejarle 5.55, José Manuel, muy bien, metros por segundo, ¿sale? Y de la misma forma, pues yo convierto mi velocidad final es igual a 80, lo voy a poner directamente entre 3.6 y con eso yo sé cuál es mi velocidad final. 80 entre 3.6 es igual a... ¿Cuánto les da? Casi, casi. ¿Cuánto les da? 80 entre 3.6. Muy bien. 22.22 metros por segundo. Y entonces ya aquí yo sustituyo 22.22 metros por segundo y después 5.55 metros por segundo. Y bueno, ya nada más me faltaría poner los minutos en segundos. Entonces yo sé que 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no? Entonces, 5 minutos, ¿cuántos segundos va a tener? 5 minutos, ¿cuántos segundos van a ser? Eso, 300 segundos. Muy bien. Bueno, pues ya hago mi operación y me da... Es importante que ahorita que hagan su operación en la calculadora, le pongan estos paréntesis, porque si no se los ponen, su calculadora, como respeta la jerarquía de operaciones,
primero va a ser la división. Entonces, si ponen 22.22 menos 5.55 entre 600, lo que va a hacer es dividir 355 entre 600, perdón, 5.55 entre 600, y ese resultado se lo va a restar al 22.22, ¿sí? Porque primero hace las multiplicaciones, divisiones y luego las sumas y restas. Entonces, por eso es importante que yo ponga los paréntesis para que primero mi calculadora haga esa resta y el resultado ya lo divida entre 300. Entonces, ¿cuánto les da? Paréntesis 22.22 menos 5.55. Cierro el paréntesis y divido entre 300 y me da 0.055, es decir, 2 decimales. ¿Qué unidades va a tener la aceleración? Metros por segundo, así nada más. Metros por segundo. Muy bien, al cuadrado. Le ponemos así, metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nuestra aceleración en metros por segundo al cuadrado y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Movimiento circular uniforme. Vamos a hablar de movimiento circular uniforme. Para nosotros, el movimiento circular uniforme es un movimiento que tiene una rapidez constante. No cambia la rapidez. Sin embargo, la velocidad no es constante porque cambia la dirección. Recordemos que la rapidez es un escalar y la velocidad es un vector. Entonces, si yo quiero calcular la rapidez, pues es la distancia que recorre esta canastilla va a recorrer esa distancia en el mismo tiempo que recorre esta distancia, en el mismo tiempo que recorre esta distancia, en el mismo tiempo que recorre una distancia. Y aquí sí es rueda de la fortuna. Bueno, entonces, si hablamos de distancia entre tiempo, hablamos de rapidez, ¿de acuerdo? Una distancia entre tiempo. Pero, si habláramos de velocidad, yo, considerando la misma canastilla, voy a considerar que en el primer instante la canastilla va hacia acá, tiene una dirección hacia la izquierda, pero cuando vaya acá va a tener una dirección hacia abajo, y cuando vaya acá va a tener una dirección a la derecha, y cuando vaya acá una velocidad instantánea hacia el norte, hacia arriba, ¿sí? Entonces, a cada instante va a cambiar la velocidad, porque va a cambiar la dirección, ¿sale? Entonces, nosotros si calculamos velocidad, va a ser la velocidad instantánea, es decir, la velocidad en ese momento, en ese instante, en ese punto del movimiento, vamos a calcular una velocidad, ¿sale? Bueno, si nosotros si nosotros analizamos el movimiento de esa canastilla, diríamos, pues el movimiento es circular porque hay algo que la sujeta hacia el centro. Hay una fuerza que va hacia el centro. Si no existiera esta fuerza hacia el centro, si no existiera nada que la mantuviera sujeta hacia el centro, esta canastilla saldría volando. Entonces, esta canastilla experimenta una fuerza hacia adentro,
en la misma magnitud y en la misma dirección que una fuerza hacia afuera, solo que con sentido opuesto, ¿sí? Es del mismo, así es, centrípeta. Es del mismo tamaño, de la misma magnitud, es en la misma dirección, es horizontal, bueno, en este caso, perdón, vertical, acá sería horizontal, acá sería vertical, pero bueno, tiene la misma dirección, solo que están opuestas por el sentido. Una va para afuera y una va para adentro. Y toda fuerza que va hacia el centro se llama centrípeta. Aquí entonces calculamos una aceleración centrípeta. Y si hay una aceleración centrípeta, por la segunda ley de Newton, hay una fuerza centrípeta. Y esa es la fuerza que la mantiene justamente girando en círculo. Si no hubiera esa fuerza centrípeta, no podríamos hablar de que giren en un círculo y entonces saldría volando, ¿sale? Bueno, esto un poco del movimiento circular. Si tenemos aceleración, por supuesto podemos calcular velocidad. La velocidad la vamos a poder calcular con la frecuencia del giro o con el periodo del giro. La frecuencia F es igual. F es igual a la frecuencia de giro y nos dice cuántas revoluciones por minuto da. O también las conocemos como ciclos por segundo, ciclos por segundo, ciclos por segundo, y eso también lo llamamos hertz, también es una frecuencia. Y T, que está en la segunda ecuación, se llama periodo. Y el periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Tiempo por vuelta, o por giro, o por revolución, como le quieran llamar, ¿sale? Entonces, la frecuencia es cuántas vueltas da por segundo, y el periodo es cuánto tiempo tarda una vuelta. Entonces, con eso vamos a hacer nuestro último ejercicio. Ya no me tardo. Un objeto gira siguiendo una trayectoria circular de radio de 2 metros y de periodo 5 segundos. Calcule la velocidad lineal y su aceleración centrípeta. Entonces, nosotros tenemos que la velocidad lineal va a ser igual a, aquí tenemos dos fórmulas, 2pi frecuencia por radio o 2pi por radio entre periodo. Pues si aquí nos dan el periodo, nosotros vamos a poner 2, voy a poner así la letra griega pi, porque no tengo ahorita la letra como tal, entre el periodo. Y yo sustituyo rápidamente, serán 2 por 3.1416 por el radio, que son 2 metros, entre el tiempo, que son 5 segundos. Y entonces el resultado es, ¿cuánto les da? 2 veces pi por 2 entre 5. Nos da, ¿cuánto les da? Muy bien, 2.51 metros por segundo. ¿Ok? Los metros salen del radio y los segundos del periodo. Entonces, esa es nuestra velocidad lineal. Ahora, yo puedo con esto, dice el inciso B, calcular su aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta nos dice es velocidad al cuadrado entre el radio. Y entonces simplemente sustituyo, la velocidad es 2.51 metros por segundo al cuadrado entre
el radio, que es 2 metros, metros por segundo. Y entonces lo pongo en mi calculadora, 2.51 al cuadrado entre 2. Y me da, muy bien Alejandra, 2.51. Ahora eso al cuadrado entre 2 me da 2.51 al cuadrado entre 2 me da, bueno, a mí me da 3.15. ¿Y qué unidades tiene la aceleración? Pues son metros por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué metros por segundo al cuadrado? ¿De dónde salen los metros por segundo al cuadrado? Pues de aquí. Tenemos que la velocidad es metros. Perdón por escribirlo con el mouse. Es un poquito complicado, pero bueno, para que sea rápido. Metros por segundo es la velocidad y es al cuadrado entre el radio, que es metros. Si yo hago esta operación, yo diría que es metros al cuadrado, es metros por metro, segundos al cuadrado, es segundos por segundo. Tendría yo que hacer la división entre metros, pero para completar la fracción, a todo entero le agrego un 1, le pongo un 1 por debajo, y entonces hago la operación de división, que son extremos por extremos, me queda metros por metros, entre medios por medios me queda segundos por segundos por metro. Y entonces aquí elimino metros con metros y me queda metros por segundo al cuadrado. Sí, con eso logro las unidades de la aceleración, ¿vale? Bueno, pues hemos concluido. No sé si tienen alguna duda. Si no, pues vamos a finalizar